nutritiva con forma artificial. Va a haber situaciones especiales en que vamos a tener que conseguir los nutrientes por medio de una sonda, ¿no? En situaciones especiales. ¿Ya? Es bien importante eso. Entonces, ¿qué tipos de sonda vamos a detallar? ¿Sí? Desde la sonda nasogástrica, bucogástrica, duodenal, lunar, etc. En esta diapositiva está mejor. Más adelante. Pero es importante este párrafo, por favor, que lo tomen muy en cuenta. La nutrición enteral debe ser considerada la primera técnica a utilizar en pacientes con ingesta oral inadecuada, ¿ya? O sea, es la primera forma, ¿sí? En aquellas situaciones donde no se consigue los requerimientos para cubrir lo que se está buscando, ¿ya? Reservando la nutrición parenteral cuando hay fracaso o hay una contraindicación de la enteral. ¿Sí? El próximo tema es nutrición parenteral. Vamos a ver. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no pensemos primero en nutrición parenteral. Tenemos que pensar primero en la nutrición integral. ¿Ya? La nutrición integral. Son situaciones muy especiales y cuando hay una contraindicación de la nutrición integral, ya vamos a ver, tomar en cuenta la nutrición parenteral. Aquí les estamos mostrando las vías de acceso en nutrición enteral. ¿Sí? Desde la sonda nasogástrica, ya, que estamos mostrando aquí, es por supuesto, como dice, nariz, estómago. ¿Sí? La bucogástrica, orogástrica, boca, estómago. Después ya pensamos en sondas nasoentéricas, es decir, si queremos llegar a nivel del duodeno o del yeyuno. Y va a haber situaciones especiales, ¿no? Donde hay no sé, pues hay una gastrectomía o cualquier otra patología de base, tenemos que llegar directamente a yeyuno. Y por otro lado están también los otros tipos de nutrición enteral, que es una gastrostomía, lo vamos a ver más adelante, que es la evocación, ¿no es cierto?, de la pared del estómago, la pared posterior, y a través de esta se puede alimentar el paciente. Lo mismo una yeyunostomía. ¿Sí? Eso es. ¿Y cómo haremos para ver? Mirad, fíjense si yo, bueno, al llegar al estómago no va a ser difícil, pero cuando yo quiero llegar a duodeno o a yeyuno, ¿cómo será que voy a hacer un control y tener la seguridad de que está en esa ubicación? Es decir, a nivel del duodeno, si es segunda porción del duodeno o a nivel del yeyuno. ¿Cómo será que voy a hacer? Una radiografía. ¿Y la radiografía qué voy a buscar? Normalmente esas ondas están marcadas. Esas ondas están marcadas y así podemos encontrar la ubicación exacta. Ya, pero ¿qué más tiene la sondita? Al de la punta. Por numeración está marcado. Está marcado ya, pero ¿qué más? En su puntita hay un balón, sí, pero hay para que sea un radio Parco, exacto. Entonces tiene su puntita, no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces con una radiografía yo puedo estar seguro de que está en yeyuno o está en duodeno. Entonces llego ahí y lo insuflo, ¿no? El globito. Entonces, con la radiografía y radiopaco. ¿Ya? Vamos bien. Ahora, ¿por qué sobre todo recién nacidos, no directamente pensamos en sondas orogástricas, como están viendo en la diapositiva? Los que han rotado con el doctor Arandia tal vez han visto bastantes recién nacidos. Fíjense, la alimentación lo hacemos por una sondita orogástrica. ¿Cuál será el motivo? Que los bebés son respiradores nasales, por lo tanto se van a angustiar por tener un cuerpo extraño en la nariz. Ya, exacto, o sea, los bebés son
hasta los 3 meses, por favor recuerden esto, los bebés son respiradores nasales, ¿sí? Entonces no podemos obstruir una fosa nasal, ¿ya? Y entonces la alimentación lo hacemos por una sondita orogástrica, sí o sí. Esto también lo fijamos, esa sí tiene numeración, no sé si logran ver, y se da la leche materna y podemos verificar el volumen de cuánto le estamos dando cada 2 horas, cada 2 horas y media, y podemos ver si está llegando a cubrir sus requerimientos. Y entonces no se olviden, son respiradores nasales. Y esa época lo tenemos bastante en pediatría, ¿lo ven? En una consulta si han tenido la oportunidad. Su naricita se tapa, ¿no? Tiene 1 mes y medio el bebé y no puede tomar ni su leche, claro, porque agarra el seno materno y por dónde va a respirar, y su nariz está tapada. Se fatiga, entonces hay que despejar esas vías nasales, muy importante. ¿Ya? Entonces estamos claros con la definición, hemos visto las ondas y ahora vamos a ver las ventajas de la nutrición integral. ¿Ya? ¿Qué ventajas nos da este tipo de alimentación? Después de la forma natural, es la más fisiológica para el aporte de nutrientes, es sencilla, por supuesto, las complicaciones que puedan presentarse son menos graves, los costos, si hacemos una comparación en relación a la nutrición parenteral, hay mucha diferencia, ya vamos viendo. Permite mayor autonomía del paciente, claro, incluso puede haber, hay nutrición enteral ambulatoria, los pacientes están con sus ondas, pueden realizar sus actividades. Y otro aspecto muy importante es la preservación de la integridad de la mucosa intestinal. Si nosotros lo dejamos en ayuno y no hacemos la estimulación trófica de la mucosa intestinal, no vamos a preservar la integridad de la mucosa. Por lo tanto, sabemos y recordamos que la mucosa intestinal tiene un efecto barrera, ¿sí?, de su propio sistema inmunológico. Cuando no estimulamos esa mucosa intestinal, puede haber translocación de bacterias y endotoxinas a través de la mucosa, y esto pasa a los ganglios mesentéricos y a la sangre portal. Y eso condiciona, o sea, conlleva a una infección. Por eso no es bueno dejar a un paciente en ayunas. ¿Sí? Es fácil decir, ¿no? Está con vómitos, está con diarrea, le dejaremos en ayunas. Ingresa el pacientito, tenemos problemas con eso, ingresa a las 8 de la noche, ha vomitado 7 veces, le dejaremos en ayuno. Nadie lo ve en la noche, ¿sí? Y el médico por X motivo se ha atrasado y ha llegado recién a las 11 de la mañana del día siguiente. Entonces fíjense cuánto tiempo ha estado en ayuno. ¿Ya? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Esa es una de las ventajas más importantes de la nutrición integral. Pero así como tiene ventajas, la nutrición también tiene algunas desventajas que lo vamos a ver en la siguiente, ¿ya? Vamos a las indicaciones antes. Si yo hago una revisión detallada, una revisión bibliográfica en internet, puedo encontrar una lista larga, ¿ya? Pero aquí están las indicaciones más importantes para considerar la nutrición integral. Cuando la ingesta oral es insuficiente, es baja y no se está llegando a cubrir los requerimientos, tenemos que pensar en una nutrición o alimentación integral. La anorexia, bulimia en aquellos adolescentes, los que están en la pubertad, ¿sí? Ya se hospitaliza a estos niños o a estas adolescentes y se les inicia ya la nutrición integral. Pacientes con trastornos neurológicos, pacientes con PCI, con parálisis cerebral infantil, cualquier problema neurológico, con lo que evidenciamos que no estamos cubriendo requerimientos, también pensamos en la nutrición integral. Prematurez, les mostraba ayer, en la anterior diapositiva, en esta diapositiva, fíjense,
recién nacidos por debajo de 34 semanas, tenemos que considerar la alimentación enteral. Si yo recibo un recién nacido de 32 semanas, edad gestacional, no voy a pensar en darle lactancia materna, ni siquiera biberón. ¿Por qué será? Directamente agarro a las 4 o 5 horas, le tengo que colocar su sondita, fijarla bien, fíjense, no es difícil, ya van a ver en el internado, y a través de eso se administra la lechecita. ¿Por qué será que ya pensamos? Recién nacidos, por debajo de 34 semanas, alimentación enteral. ¿Cuáles serán los motivos? A ver a quién se le ocurre. Hay dos aspectos importantes. Primero, el reflejo de succión. ¿Cómo va a estar el un prematuro? Débil. ¿Sí? Imagínense darle el pecho. No va a tener la suficiente fuercita para poder sacar. ¿Sí? El niño va a tratar, va a hacer 3 veces, va a tratar de succionar y se va a dormir. La primera cosa. ¿Sí? Y para succión, ¿qué se necesita? Fuerzas, y para eso, energía. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer 2, 3 veces, se va a dormir. Y nos va a hacer hipoglicemia, se nos va a deshidratar. ¿Ya? Por eso, al darle por la sondita, nosotros sabemos cuánto de volumen. Bueno, vas a recibir 25 ml cada 8 horas. Sí, termina, no hay ningún problema. Estamos contentos. ¿Ya? Por esos dos motivos. Entonces, no se olviden, menores de 34 semanas. Aquellas enfermedades o cardiopatías congénitas complejas, ¿sí? Cianógenas, donde su metabolismo más está queriendo cubrir los requerimientos de su patología. Tenemos que pensar y aumentar el aporte, tanto de calorías y proteínas. Por supuesto, en pacientes con dificultad en la masticación y deglución, displasia broncopulmonar también es una indicación. Aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, diarreas crónicas. También cuando tenemos pacientes en la cual nuestro objetivo es aumentar los requerimientos nutricionales. Ya, por ejemplo, hemos hablado de desnutrición, ¿sí? En aquellos pacientes que no llegamos a cubrir, podemos apoyarnos con una alimentación enteral. Sepsis, ya pacientes complicados. Aquí en quemados, muy frecuente, les cuento, aquí en quemados en niños, que tienen quemaduras extensas, ¿sí? Sobre todo a nivel de la carita, donde han afectado la boca, todo eso ya de inicio se piensa en nutrición enteral. Politraumatizados, por supuesto, y también, fíjense, pacientitos que tienen cáncer y están pues recibiendo quimioterapia o radioterapia, y sobre todo esto tiene efectos secundarios marcados en la alimentación, ¿sí? Son inapetentes, no estamos llegando a cubrir requerimientos, y si no estamos cubriendo requerimientos, afecta también en su patología de base. Entonces tenemos que colocarle una sondita y alimentarlo. ¿Ya? Contraindicaciones. Las contraindicaciones hay absolutas. ¿En qué situaciones no voy a utilizar la nutrición enteral? Pacientes con obstrucción completa del intestino delgado o grueso. Ilio paralítico. ¿Qué es el ilio paralítico? Porque el ilio nos puede, como complicación, podemos tener riesgo de aspiración y crecimiento bacteriano. Por supuesto, una perforación intestinal, que estamos sospechando fuertemente una perforación, también está contraindicado. Mala absorción grave, es decir, aquellos pacientes que tienen la incapacidad total para absorber nutrientes. No se va directamente, tenemos que pensar en una alimentación parenteral. Hemorragias digestivas, donde no se ha identificado el foco, tampoco. En aquellos pacientes ya muy complicados que están con shock séptico, hipovolémico, no vamos a dar
alimentación integral. ¿Ya? También hay contraindicaciones relativas. O sea, tenemos que considerar aspectos cuando vamos a iniciar la alimentación enteral: fístulas entéricas, enteritis aguda grave, enfermedad inflamatoria intestinal grave activa, donde ha fracasado la nutrición enteral, y también cuando hay cirugía. Aquí quiero detenerme en pancreatitis aguda. En nuestro medio, y ustedes cuando estén haciendo su internado van a ver muchos pacientes con pancreatitis aguda. Y aquí en Cochabamba, Bolivia, hay bastante pancreatitis aguda. ¿Y qué es lo primero que se indica ver al paciente? Ayuno, ¿no es cierto? No tiene que recibir ningún tipo de alimento, ni siquiera una dieta líquida, ni nada. Las referencias bibliográficas lo consideran una contraindicación relativa solo en aquellas necrotizantes, ¿ya? Pero aquí en nuestro medio no ocurre eso, directamente se piensa en parenteral, ¿ya? Por la frecuencia, y por el manejo que, digamos, hay evidencia médica aquí en nuestro medio, que es mejor dejar en reposo, ¿sí?, unos días, y mejor empezar con alimentación integral. ¿Ya? Bien, hablemos ahora sí de las sondas, un poco más, con más detalle. La que vamos a utilizar principalmente en adultos va a ser la sonda nasogástrica, ¿sí? Es adecuada para pensar en una alimentación integral a corto plazo, es decir, menos de 6 a 8 semanas, tomando en cuenta que los pacientes tienen, un estómago funcional. Les hemos mencionado que es la forma más fisiológica, tiene menor riesgo de infección, ¿ya? Y la alimentación intermitente se tolera mejor en el estómago. ¿Y qué desventajas o qué complicaciones puede haber? Dentro de las desventajas, no más de 8 semanas. Una desventaja que sí es incómoda y antiestética en aquellos pacientes que están en terapia intensiva, que están sedados, en coma, inconscientes. Hay que evaluar por el riesgo de broncoaspiración, ¿sí? Y a veces, cuando se está con la sonda nasogástrica por mucho tiempo, pueden presentar escaras y erosión nasal, ¿ya? Entonces esas son, digamos, las desventajas de la sonda nasogástrica. Hablemos ahora de la gastrostomía. Tal vez algunos no recordamos qué es la gastrostomía. La gastrostomía endoscópica percutánea o gastrostomía quirúrgica puede ser de esos dos tipos, se puede llegar. ¿Qué es? Es la implantación directamente en el estómago de una sonda de silicona que se fija y que sale al exterior a través de la pared del mismo. O sea, es la evocación, ¿sí?, de la pared posterior del estómago. Fíjense, esto se implanta por un procedimiento relativamente sencillo que solo requiere anestesia local y sedación. Por supuesto que en general se realiza por vía endoscópica, ¿no es cierto? Se monta en un endoscópico, se ubica la pared posterior, se evoca hacia el exterior, ¿sí?, se coloca la sondita y fíjense, se insufla el globito y ya está ubicado adecuadamente. Generalmente la gastrostomía se realiza, hablando de niños especialmente, está indicada para pacientes con problemas neurológicos, los que tienen PCI, parálisis cerebral infantil, ¿sí? Entonces se capacita, se orienta a la madre de administrar los alimentos a través de esta sonda. No es complicado. Y veremos las ventajas. Vamos a ver las ventajas y las desventajas. Es más cómoda y estética porque no está a la vista, digamos. Menor riesgo de regurgitación y aspiración en relación a la sonda nasogástrica. También menor riesgo de desintubación. Y el manejo, como les decía, es sencillo.
Está contraindicada aquellos pacientes que tienen ascitis, fístulas digestivas, que están con diálisis, por supuesto con obesidad. Cuando hay trastornos de la coagulación importantes, se evalúa si se va a colocar la gastrostomía, y por supuesto cuando hay obstrucción esofágica. Y hay, a veces hay riesgo de aspiración también en pacientes debilitados o con reflujo gástrico. ¿Ya? La iunostomía es similar, solo la ubicación, pero esta sí tiene que ser también por endoscopía o una implementación quirúrgica. La ventaja de la iunostomía es que cuando se tiene o se considera que va a ser en muy largo tiempo, o sea, es una alimentación a largo plazo, ¿sí? Sobre todo en aquellos pacientitos con alto riesgo de aspiración. O en aquellos cuando el tracto gastrointestinal está comprometido por encima del IU1, ¿no? En aquellos, por ejemplo, un síndrome del intestino corto, ¿ya? Que vemos directamente se piensa en una iunostomía. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? Ya. Entonces, aquí yo les voy a presentar ahora, vamos a hacer un ejercicio de cómo calculamos en pediatría una alimentación integral. Vamos a imaginarnos que tenemos un paciente con desnutrición aguda grave. Tenemos este pacientito, ¿ya? Vamos a hacer rápidamente un ejemplo del cálculo de la nutrición enteral en un paciente. Tiene este paciente una desnutrición aguda grave, lo cual tenemos que iniciar la alimentación enteral. Hemos fracasado con la forma natural, no hay tolerancia, etc. Entonces seguimos el siguiente paso, que va a ser una nutrición integral. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular el gasto energético basal. ¿Ya? El gasto energético basal. ¿Qué es el gasto energético basal? A ver, ¿quién recuerda? No hemos hecho eso, ¿no? El gasto energético basal es un componente del gasto energético total. Lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Fíjense lo que dice, gasto energético basal o la tasa metabólica basal, también tiene ese nombre. Significa, el gasto energético basal es las calorías, la energía que se requiere para cubrir los requerimientos de toda la funcionalidad del organismo, es decir, la energía que se requiere para lo que hacemos en reposo. ¿Qué es lo que hacemos en reposo? Dormimos, respiramos, la función cardíaca, ¿qué más? Todo lo fisiológico para el funcionamiento del organismo se requiere energía. Y ese es el gasto energético basal. Existen varias fórmulas, pero aquí yo les estoy presentando la fórmula de Harris-Bennett, la que más se utiliza. ¿Ya? La de Harris-Bennett. Fíjense, aquí está la fórmula para adultos, hombres, para mujeres. Lo que nos interesa a nosotros es ver el gasto energético basal para niños, donde P es peso, A es la altura o la talla y la E la edad, aunque aquí no está la edad. ¿Ya? Entonces esta es una fórmula o una ecuación matemática que ya está estandarizada. Les decía, hay varias fórmulas para el cálculo del gasto energético basal, de la OMS, hay 3 o 4, pero la que vamos a utilizar nosotros y la que más se utiliza es esta, la de Harris-Bennett. ¿Ya? Yo tengo este pacientito y voy a usar la fórmula de Harris-Bennett. Hago el reemplazo, ¿sí? Y me sale que necesito
308 calorías para llegar a cubrir su requerimiento del gasto energético basal para este niño. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Muy bien, le vamos a colocar la sonda y pues, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una fórmula polimérica. ¿Ya? La fórmula polimérica viene como una leche en polvo, ¿sí? La concentración, o sea, en 100 gramos, tiene 515 calorías, similar a la leche en polvo, fíjense, casi igual. Y la concentración de proteínas, por supuesto, aquí está la diferencia, es la mitad más o menos. La leche entera en polvo nos da 26 gramos de proteína y la fórmula polimérica 14 gramos, que eso es lo ideal. Sabemos que la leche entera en polvo tiene mucha concentración de proteína. ¿Qué es la fórmula polimérica? Como su nombre dice, poli significa muchos, ¿no es cierto? Es una fórmula nutricionalmente completa y balanceada. Dentro de sus características más importantes es que es isotónica, o sea, es similar a la osmolaridad del plasma. ¿Ya? La densidad calórica, ¿qué significa? Que por cada ml le vamos a dar 1 caloría aproximadamente. Eso se llama densidad calórica, o también se llama relación calorías por ml. Y eso es lo ideal. Aquella fórmula que tenga la densidad calórica o relación calorías por ml sea igual a 1. O sea, por cada ml, 1 caloría, o cerca de 1. Las fuentes de proteínas generalmente son en base a la proteína de soya, caseinatos. ¿Ya? Hay diferentes fuentes de las proteínas. Los carbohidratos son provistos en forma compleja, pero igual hay en forma hidratos de carbono simple. Las grasas son aportadas en forma de utilizaciones de cadena media y de cadena larga. Fíjense, no tiene gluten, no tiene lactosa. Se presentan en polvo o líquidas. En nuestro medio tenemos así, en forma de polvo, como les decía, como la leche. ¿Ya? Aquí están las mismas características. Me olvidaba mencionarles que tiene vitaminas y minerales. Tiene casi todas las vitaminas, casi todos los minerales. ¿Sí? Entonces vamos a darle esta fórmula polimérica a través de la sonda a este paciente. ¿Vamos? Tenemos que llenar esta tablita. Vamos a llenar esa tablita. ¿Sí? Aquí tenemos los días, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto y el quinto día. Los 5 días vamos a calcular su alimentación enteral para este niño. ¿Qué tenemos que ver? La densidad calórica o la relación calorías por ml, el volumen de cuánto de líquido le voy a dar, las calorías tengo que calcular, las proteínas, la cantidad o la concentración en polvo y vamos a añadir también azúcar y aceite. ¿Ya? Como en la dilución de leches. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Nosotros hemos calculado el gasto energético basal para este pacientito y nos ha salido que tenemos que darle 308 calorías al día. Ojo, pero eso es para cubrir su gasto energético basal, o sea, para cubrir las funciones básicas del organismo. ¿Ya? 308 calorías. Tenemos que llegar a eso por lo menos el primer día, o cerca a eso. Este niño ha estado en ayuno 2 días por X motivo. ¿Ya? No ha recibido casi 2 días, ha estado en ayuno, no ha recibido nada. Ha estado con infección, ha estado con tratamiento de antibióticos, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Se le ha colocado la sondita, ¿ya? La sondita nasogástrica, y le vamos a empezar a dar, vamos a hacer la estimulación de la mucosa intestinal, que se llama la estimulación trófica. Vamos a estimular.
No le podemos dar directamente alimentos. Hay un síndrome de realimentación. ¿Ya? Entonces vamos a estimular. El primer día le vamos a dar una dextrosa al 12%. O sea, solo le vamos a dar energía. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es calcular el volumen de cuánto le voy a dar. ¿Y para eso qué fórmula utilizo, chicos, chicas? Para calcular el volumen en pediatría. Ya les enseñaron los de la práctica. Para calcular el volumen, ¿qué se llama la fórmula? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Han olvidado? No puedo creer. Hasta los 10 kilos, ¿cuánto es? ¿Qué se llama esa fórmula? Eso, pues. Oliver y Siger, eso les he dicho en pediatría, eso no se olvida nunca, jamás. Entonces vamos a utilizar con la fórmula de Holiday Siger. ¿Qué dice? Los primeros 10 kilos a 100 mililitros. 100 por 6.5, 650 mililitros. O sea, el primer día yo necesito 650. Y este volumen lo voy a mantener los 5 días. ¿Ya? Fíjense cuán importante es la fórmula de Holiday Siger. Os voy a mantener ese volumen. Ya. ¿Qué significa dextrosa al 12%? Para este pacientito voy a usar solo dextrosa. Todos conocen los sueros, ¿no ven? Dextrosa al 5%, al 10%, al 20%, ¿sí? Incluso viene al 50%. ¿Qué significa la dextrosa al 10%? Que en 100 mililitros hay 12 gramos de dextrosa o azúcar. ¿Sí? Eso significa el 12%. En realidad debería llamarse 12 gramos por 100, pero tenemos que acostumbrarnos a decir al 12%. Si yo tengo una dextrosa al 10%, será que en 100 mililitros tengo 10 gramos de dextrosa o azúcar, que es lo mismo. ¿Sí? No se olviden eso. Entonces yo tengo 100 mililitros, que va a tener 12 gramos la dextrosa al 12%. ¿Cuánto yo he calculado? 650. Va a ser X. ¿Cuántos gramos me corresponde? 78 gramos. Entonces esa dextrosa al 12% me va a dar 78 gramos. ¿Sí? ¿Estamos practicando las reglas de 3 o no? Yo puedo anotar aquí 78 gramos. Yo tengo ya mi volumen y anoto 78 gramos. ¿Sí? Porque es la dextrosa, les vuelvo a repetir, es azúcar. 1 gramo de azúcar de dextrosa, de glucosa, ¿cuántas calorías nos da? 4 calorías. Muy bien, eso. Y un ml o 1 gramo de aceite y grasa, ¿cuánto nos da? 9. 4, 9, sí. Ya se me olvidaba. Entonces, 1 gramo nos da 4 calorías. Por 78, 312 calorías al día. ¿Sí? Entonces yo voy a mi tablita y anoto 312 calorías. Aquí está. ¿Cómo estoy? Estoy cubriendo su requerimiento del gasto energético basal. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces fíjense que solo con dextrosa, que es azúcar, estoy cubriendo este primer día el gasto energético basal, que es para cubrir las funciones vitales. Por eso le estamos pasando por la sonda y eso el niño, el bebé ya está más despierto, está más activo, ya está con hambrecita. ¿Qué me falta llenar en esta columna? Me falta llenar la relación calorías por ml, o sea que es la densidad calórica. ¿Qué dice? Dividir las calorías entre el volumen. 312 dividido entre 650, 0,48. ¿Ya? ¿Cuál es mi
propósito, cuál es mi objetivo, que la relación calorías sea igual a 1. O sea que por cada ml le esté aportando una caloría. ¿Sí? Ese es mi objetivo. Estamos empezando poquito a poco. ¿Alguna pregunta este primer día? No, pues el bebé ya está más despierto, ya no ha habido ninguna complicación, no ha habido regurgitación, nada, más bien ya está llorando de hambrecita. El segundo día ya le voy a dar una fórmula polimérica, pero a una dilución al medio, ¿sí? Una dilución al medio. Al 15% viene la fórmula polimérica, una dilución al medio es al 7.5. Pero para evitar los decimales yo le voy a dar al 8%. ¿Sí? ¿Entienden? ¿O no se entiende? Al 8%. Yo ya tengo mi volumen, 650. ¿Qué tengo que hacer? No lo quiero complicar, solo si no se os ponga tan grave. Volveremos. Entonces, ¿qué significa el 8%? Que por cada 100 ml le voy a dar 8 gramos, ¿sí? Eso ya saben bien. Al 8% significa que por cada 100 voy a darle 8 gramos. Entonces, ¿cómo sería mi regla de 13? Si en 100 ml hay 8 gramos, en 650 X, ¿sí? Como ya sabemos hacer regla de 3, algunos 650 por 8 dividido entre 100. Y me sale 52 gramos. Si quieren pueden verificar. Les vuelvo a repetir. Al 8% significa en 100 ml hay 8 gramos. En 650 X. 650 por 8 dividido entre 100 nos tiene que salir 52 gramos. ¿Sí? Y pues a partir de esto, antes de los que tienen calculadora, hagan 650 por 8 y aprieten porcentaje, que va a ser lo mismo, 52, ¿sí? Eso es, fácil, 52. Y a partir de aquí yo saco las calorías, chicos. Ya tengo 52 gramos de la fórmula polimérica, puedo sacar las calorías y proteínas. ¿Qué significa eso? Aquí, fíjense, en 100 gramos de la fórmula polimérica hay 515 calorías, en 52, 268 calorías al día. En 100 gramos hay 14 gramos de proteína, en 52, 7.28. ¿Listo? Es eso. Y yo voy a anotar en mi columna 268 calorías y 7.28. ¿Cómo estoy respecto a las calorías? Estoy un poquito bajo en comparación al gasto metabólico basal, pero aquí tenemos que ver que ya le estamos dando la fórmula polimérica y es una fórmula completa, tiene todo, calorías, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. A diferencia de este primer día que solo le estábamos dando azúcar. Entonces ya estamos mejor. ¿Qué me falta? La relación calorías por ml. Y me sale 268 en 650, 0.41. ¿Ya? Y así el tercer día hago lo mismo. 650 por 10. Aquí al tercer día nos piden al 10%. Por ciento, 65 gramos. Saco las calorías, 335 calorías y 9.1 de proteínas. La relación calorías por ml es 0.5. Voy incrementando progresivamente
El cuarto día al 12%, 650 por 12%, 78 gramos. Saco las calorías, 402 calorías y 11 gramos de proteína. ¿Sí? Todavía, fíjense, la relación calorías está en 0,6. Está mejor, pero tengo que ir mejorando. Entonces, el cuarto día yo voy a añadir azúcar. Me dicen, añada azúcar al 3%. ¿Qué significa eso al 3%? Que en 100 gramos voy a tener 3 gramos de azúcar. En 650 X y me sale 19.5. 19.5 gramos de azúcar, ¿por cuánto tengo que multiplicar para obtener las calorías? Por 4. Muy bien, por 4. 19.5 por 4, 78. La fórmula polimérica más azúcar nos da 480 calorías. Y hago la relación calorías por ml, me sale 0,74. Está mucho mejor. Vamos al quinto día. Aquí nos dicen ya directamente al 15%. 650 por 15%. 97.5 gramos. Saco las calorías, 502. Las proteínas, 13.6. Más azúcar, 78. Pero me dicen, añada también aceite para mejorar las calorías. Al 1.5% y me sale 10 mililitros. 10 por 9, que tiene 9 calorías, 1 ml de aceite, 90. En total, 670 calorías. ¿Cómo está la relación calorías por ml con 670? Está 1.03. Y ese es, digamos, el objetivo, el propósito que estoy consiguiendo eso. El paciente ha tolerado bien y esto lo puedo mantener, no sé, pues 10 días, un poco más, hasta retirarle el azúcar. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de un cálculo, del cálculo de la alimentación integral. Ojo, no va a ser siempre así, depende mucho de la patología del paciente, depende de la edad del paciente. ¿Sí? A veces directamente, les digo, a veces directamente empezamos con fórmula polimérica, directamente nos pasamos al cuarto día, etc. Depende mucho del paciente. ¿Sí? A veces en vez de darle fórmula polimérica solo le damos su leche. Imagínense que yo tengo un pacientito de 4 meses, por ese motivo tenemos que dar, le voy a dar leche como un recién nacido nada más. ¿Ya? O papilla de pollo les cuento. Nos apoyamos con papilla de pollo que ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces eso. Pero yo quería mostrarles este ejemplo de la alimentación integral para que tengamos un conocimiento general. No van a salir expertos, ustedes van a ser educados, pero puedan comentar, hablar, tener el conocimiento general de esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Como tenemos 7 minutitos, esto es 5 minutitos. Les decía, no se pregunten, no se preocupen, no es tan complicado. Ya, para terminar son estas 4 diapositivas. Vamos a ver lo que hemos hablado del gasto energético total, que es el famoso GET. ¿Sí? Fíjense lo que dice, gasto energético total, lo abrevian con GET. El gasto energético total es la cantidad, como dicen, ¿no? Total de energía que el cuerpo necesita para la función durante el día. O sea, para todo lo que hacemos, despertamos, caminamos, desayunamos, etc., se denomina gasto energético total. O sea, necesitamos energía para todo eso. El gasto energético total está compuesto por el gasto energético basal, el efecto térmico de los alimentos y el gasto energético asociado a la actividad física, o sea, a la actividad física. Esos 3 componentes son, aquí les estoy mostrando, por favor, no se olviden, el gasto energético total, el gasto energético basal, que ocupa entre el 60 a 70%. El efecto térmico de los alimentos, el 10%. ¿Qué significa eso del efecto térmico de los alimentos? Nosotros
nos alimentamos, digamos, estamos desayunando, secretamos saliva, ¿no es cierto? Todo lo que es la masticación, devolución, absorción, todo eso se requiere energía. Y eso es el efecto térmico de los alimentos. La actividad física nos va a ocupar entre el 20 a 25%, dependiendo del tipo de del nivel de actividad física que se realiza. ¿Ya? Depende del tipo, duración, intensidad, del peso, de la masa muscular. Pero lo que yo quiero que recuerden es eso, entre 10 a 20%. ¿Ya? Entonces está claro. Los componentes del gasto energético total, 3 componentes. Pero en los niños se aumenta una cosa más. ¿Qué será? Como estamos viendo acá, gasto energético total, gasto energético basal o en reposo, el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Pero si hay destito más, ¿qué será? ¿Qué pasa con los niños? La pérdida térmica. ¿Ya? No. ¿En qué etapa están los niños? Crecimiento. Entonces, ellos están en una etapa de crecimiento y tenemos que considerar también eso, tomar en cuenta el crecimiento. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo rápido. Tenemos un estudiante de 5º año de medicina que es medio sedentario, no digo que somos todos sedentarios, medio sedentarios, porque estudiamos, ¿no ven? Pesa 64 kilos y mide unos 70. ¿Ya? Entonces vamos a calcular su gasto energético total. Nosotros vemos las tablas, alguna vez ya les he preguntado cuánto de energía ustedes requieren, ¿no ven? Me decían, las mujeres más o menos entre 2000 a 2200, ¿sí? Tenemos que saber cuánto de calorías o energía se requieren todo el día. Los hombres un poquito más, ustedes están en este rango, ¿no ven? 2600 a 2800. Es un conocimiento general que tenemos que saber. Tenemos que recibir ese aporte de calorías. Ya hemos mencionado que la tasa metabólica basal o gasto energético basal es el proceso el cual nuestro cuerpo consume energía para mantener las funciones básicas vitales del organismo, como respirar, mantener la temperatura, ¿sí? Y el funcionamiento cardíaco. Ese es el gasto energético basal. Esto varía de persona a persona, ¿no? Y está determinado por algunos factores como la edad, el género, la altura, el peso. Fíjense el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular y las hormonas. Por eso es importante conocer nuestro metabolismo basal para saber cuántas calorías se necesitan. ¿Ya? Y eso es lo que hacen las nutricionistas, ¿no? Cuando tenemos, quiero bajar de peso, quiero una dieta, ¿sí? Que en realidad es un régimen alimentario. Calculan el gasto energético total y van manejando esto. Ya hemos visto que la ecuación matemática de Harris-Benedict nos va a dar una estimación del gasto energético basal. Existen las fórmulas para mujeres y para varones. ¿Qué es el efecto térmico de los alimentos? Esto sí un poquito vamos a hablar. El efecto térmico de los alimentos, ya hemos mencionado que es la energía que se acompaña al consumo de alimentos. Es el 10% del GET y tiene dos componentes. La termogénesis obligatoria, que es la energía que se utiliza para digerir, absorber y metabolizar los nutrientes. Y la facultativa, o es la adaptación, es el exceso de energía que se consume más allá de la termogénesis obligatoria. ¿Ya? Pero lo más importante es que lo que yo quiero que recuerden es el 10% del GET. Respecto a la actividad física, les mencionaba los niveles de actividad física para calcular esto. A ver, ¿dónde están ustedes? Tenemos que poner un factor. Personas confinadas en una silla no están. Trabajo sedentario sin opción a moverse o sin actividad extenuante, tampoco. Trabajo sedentario con discreción y necesidad de moverse, pero con poca
actividad o sin actividad de esparcimiento, trabajo de pie, trabajo doméstico, no. Más o menos están aquí, ¿sí? Porque que queramos o no, suben al trufi, vienen, caminan, etc. Ahora hay también estudiantes que hacen actividad de un nivel alto, ¿no? Que hacen gimnasio, etc. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a calcular? Primero, calculamos tomando en cuenta la fórmula de Harris-Benedict, el consumo de energía en reposo. Obteniendo esto se multiplica por el factor para el nivel de actividad, según la persona, ¿no es cierto? Hemos visto el nivel de actividad física. El valor obtenido se añade el efecto térmico de los alimentos, o sea, más el 10%. Y el resultado equivale pues al requerimiento de energía diario para una persona. ¿Ya? Y aquí está, lo vamos a hacer. Teníamos eso de 64. Hemos calculado según Harris-Benedict y nos sale 1627 calorías, pero solo para cubrir el gasto energético basal o la tasa metabólica basal. Esto por el factor de actividad física 1.6 hemos puesto. Aunque no crean, cuando ustedes estudian en la noche, no veo un día antes de nutrición, mañana tengo que estar hasta las 3 de la mañana leyendo. ¿Qué sienten? Hambre, ¿no? Ahora lo que están comiendo. Se requiere energía. ¿Ya? Entonces ponemos 1.6, 2600 calorías. Más el efecto térmico de los alimentos, más el 10%, 2800. ¿Sí? Así calculamos nuestro requerimiento del gasto energético total. ¿Ya? Eso es lo que les digo, hacen las nutricionistas, pero nosotros tenemos que tener conocimiento. Es muy importante conocer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Y esta es la última diapositiva. Nosotros tenemos que, ¿cómo vamos a hacer la distribución de esta energía? ¿Sí? De todo el gasto energético total. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se debería hacer? Hablamos siempre en calorías y proteínas y grasas, ¿ya? Las nutricionistas, lo denominan molécula calórica. Que fíjense que control cuando paso virtual. Las nutricionistas lo denominan, y es conocido como molécula calórica. Es decir, tiene que estar distribuida en estos macronutrientes. Imagínense una torta donde los hidratos de carbono, que es la fuente más importante de calorías, tiene que ser el 60%. Las proteínas, el 25 a 30%. Y las grasas, del 10 al 15%. Todo conlleva 100%. Por supuesto, aquí falta fibra y agua. ¿Ya? Entonces, fíjense, más o menos el 60% del 100% son 1500 calorías. Las proteínas, 625. Las grasas, 375. Lo vemos. ¿Sí? Y agua y fibra también. Fibra hasta 3 gramos, hasta 3%. ¿Ya? Entonces esta es la distribución de la molécula calórica. Y eso también las nutricionistas lo manejan, pero tenemos que tener conocimiento. Por favor, recuerden siempre eso. Yo sé que yo les veo, los estudiantes de medicina, ¿no ve que han pollo a la Braster? ¿Qué es? Eso son hidratos de carbono y grasa. Algo de proteínas. ¿Y dónde está la fibra? ¿Dónde está? Por favor, recuerden eso. Ya, pero aquí estamos mejorando. Ahora, si preguntas, dudas.